minutos y habíamos anticipado, se presentó hace unos días una recomendación de el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, el eje puesto en la educación universitaria en contextos de encierro y bueno, los desafíos que todavía, las dificultades que hay, que son muchísimas, para que aquellas personas que están privadas de la libertad puedan acceder a los otros derechos que siguen vigentes, ¿no? Que decimos siempre, el único derecho que se supone está restringido es el derecho a la circulación, es decir, que todos los demás deberían estar garantizados por el Estado, que es quien tiene a esa persona en resguardo, ¿no? Está en línea Fernando Genesini, el doctor Fernando Genesini, que es asesor legal de la Procuración Penitenciaria Nacional, nos va a explicar bien su cargo también. Fue integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, de la primera conformación de ese comité provincial, y ahora como parte de la Procuración Penitenciaria para hablar un poquito de este tema. Fernando, muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Buenos días, Alicia, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poco de su trabajo ahora. Bueno, mire, yo me desempeño como abogado o asesor legal de los centros no penitenciarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Esto es, nosotros supervisamos a las personas que quedan detenidas en primera instancia, pues ya sea por gendarmería, por prefectura, por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por la Policía Federal, por la Fuerza de Seguridad Nacional. Nosotros supervisamos eso, atendemos esas circunstancias y velamos por la falta, por la inseguridad de las personas detenidas en esos lugares por el hacinamiento o la falta de atención médica, la falta de alimentos, bueno, lo que correspondiera a esa parte, ¿no? Son las personas que son aprendidas y en esa primera etapa todavía no llegan al penal, digamos, ¿no? No, porque todavía están en el proceso de si serán condenados o no. Es decir, prima la inocencia, el principio de inocencia hasta que sean procesados o condenados. ¿Y son muchos, Fernando? ¿O muchas? Sí, en la provincia hay 3. En la provincia de Misiones y de Corrientes hay 384 personas en esos centros. Es decir, si tenemos en cuenta que Candelaria, la unidad penitenciaria de Candelaria, donde van condenados o procesados, usted tiene 205 personas, 210 en algunos casos, imagínense 384 en celdas de gendarmería, de prefectura, de policía federal, y de la policía aeroportuaria, ¿no? Recordemos además, todos son lugares que no están acondicionados para que una persona esté ahí, digamos, ¿no? No, imagínense, hay gente que están 8, 9, un año, inclusive llegan a estar condenados y no consiguen lugar en las unidades penitenciarias porque están abarrotadas. Y en ese universo de más de 300 personas también están discriminadas por sexo, digamos, o son... Porque acá no tenemos penal federal de mujeres, por ejemplo, ¿no? No, comparten con la de las provincias, acá la provincia, de Misiones. Y él, por ejemplo, cuando se detiene a alguien que corresponde a una mujer, a una cuestión federal, por ejemplo, Noverá se la lleva a una comisaría donde están detenidas mujeres provinciales por delitos provinciales. Ahí comparten la celda las federales, y lo mismo ocurre en el interior de la provincia, en las comisarías. En varias comisarías hay detenidos federales. Ahora, porque ya no hay lugar en las unidades de gendarmería, de prefectura, ya no hay lugar, están sobrecargados de gente. Hubieron muchísimas detenciones. Si uno revisa los medios de comunicación acá, verá que constantemente están deteniendo personas, qué sé yo, tienen 10, 11, 20 personas, y imagínense hasta que llegue el proceso de si van a procesar o van a supeditar en la causa a algunos y recobran la libertad, pero la mayoría quedan detenidas.
Pensaba justamente en este contexto de pandemia que una de los primeros reclamos que se había hecho allá por marzo, abril del año pasado era pensar en un proceso de descomprimir cárceles y que en la provincia, lejos de eso, se sigue encarcelando gente, digamos, ¿no? Y no se permite, es muy difícil conseguir que haya una domiciliaria, que haya que se vaya pensando en ese proceso de descomprimir justamente penales o comisarías en este caso. Claro, lo que pasa es que a nivel federal usted tiene casos donde se supedita, por ejemplo, en la causa y se lo da como un arresto domiciliario. A varias personas se le ha dado así, los jueces han entendido que puede haber cierta seguridad de que no se escape, no entorpezca la investigación, y le han dado el arresto domiciliario a varias personas. Lo que pasa es que por el tipo de delito que es, muchas veces, y porque son parte de organizaciones delictivas en cuanto a estos tipos de delitos que cometen, que son de índole federal, hace que los jueces lo tengan detenido hasta tanto diluciden el entrecruzamiento de llamadas telefónicas, las relaciones, y supervisen eso, y por eso demoran más, y es muy lógico que no otorguen de entrada la libertad del arresto domiciliario en algunos casos, y lo mismo pasa con el tema de algunas alternativas hasta tanto no avance la investigación. Eso hace que mucha gente esté detenida, y lo que sí recobran algo de la libertad, empezaron los jueces a ser más condescendientes con las mujeres que son madres. Eso a nivel federal, digamos, ¿no? A nivel federal, sí. Han sido más condescendientes en el caso, por ejemplo, en las que quedan en algunas unidades penitenciarias de gendarmería, de prefectura, en el caso que se detenga una mujer, verifican si es de ahí, de acá del lugar de la provincia, si tiene hijos, si va a tener, y ahí se le concede el arresto domiciliario con ciertas normas de restricciones como para que se garantice que esa persona no se escape ni huya a la justicia, sino que siempre a disposición de la justicia. Ahora, Genesini, en ese contexto que usted describe, comisarías abarrotadas, dependencias de gendarmería, de prefectura, policía federal y demás, ¿se puede pensar en una estrategia como para que el derecho a la educación, en este caso la educación superior, que es un poco la excusa para esta charla, se pueda brindar, se pueda garantizar a esa población? Mire, en la primera instancia que quedan detenidos en estos lugares de detención primaria, no. Lo que sí se está dando en las cárceles federales es el tema de la educación universitaria, secundaria, primaria y secundaria la tienen. Lo que está faltando en algunas unidades penitenciarias, garantizar el nivel terciario, que casi siempre lo tienen que hacer vía internet. Ya no es presencialidad, porque ahí las universidades lo hacen a través de este sistema digital. Nosotros acá en la provincia, cuando yo estuve en el comité de la provincia con la señora Amelia Bay, intercedimos en la unidad penitenciaria de Cerro Azul para que un muchacho una persona detenida ahí que se había inscrito antes de quedar detenido por un delito que cometió, se había inscrito en la universidad para hacer una carrera universitaria. Entonces él reclamaba que por favor le permitieran seguir en los estudios. Bueno, ahí intercedimos, hablamos con la señora Nilda Correa en su momento, después hablamos también con el director de la unidad penitenciaria de Cerro Azul, y se le permitió los 3 días que tenían Zoom o videoconferencia con la facultad para las clases, pudiera usar una computadora que le trajeron ahí de su propiedad, pero el Estado no le suministró eso. Se le permitía ir al lugar, al establecimiento ahí donde funciona la escuela, y él ahí a cierta hora él tenía esas clases universitarias, empezó con las clases universitarias. Entonces
es un avance, pequeño avance que hicimos en un caso. Pero acá hay una cuestión de política carcelaria que tendría que tener la provincia con respecto al sistema educativo. Para nosotros fue una lucha muy cruenta con el Ministerio de Educación, con el tema de la educación en las cárceles, por el nivel. Por el nivel por un lado, y por otro lado porque la de Cerro Azul hacía 2 años y pico que estaba inaugurada y no funcionaba la escuela del primer grado, hasta eso. De hecho, nos costó muchísimo. A una hora, hablando con personas que están detenidas, el tema de la educación tiene falencias muy, pero muy visibles, digamos, ¿no? Sí. En todos los niveles. Y una de las cosas que nos decían en los penales provinciales, usted lo habrá visto en su paso por el Comité Provincial, pareciera que no está en agenda la educación universitaria porque, bueno, la gran mayoría de quienes están detenidos y detenidas hoy, lamentablemente no terminaron el secundario. Entonces no hay una población importante que demande una formación universitaria. Pero tampoco porque en la provincia no se computa el tema de no se computa el principio que declara la 24660, que es el tema de un beneficio para el que estudia y aprueba las materias y aprueba el curso durante el año, como lo hace la 24660, que es la ley de ejecución penal de la nación. Acá se la toma, pero de ahí depende de los tribunales. Es decir, no se dan cuenta lo que significa por una persona inscribirse. Para nosotros fue imagínense, no hay conectividad, porque tampoco convenamos que en todas las cárceles hay conectividad. Es decir, tendría que haber computadoras. Al gobierno no le cuesta nada conseguir las computadoras a través de las que secuestra la aduana acá en la provincia. Tranquilamente se la pueden transferir al servicio penitenciario para que monte el sistema educativo secundario y universitario a través de internet en las unidades penitenciarias. Y bueno, esas son las falencias, porque lo que yo le decía recién, está faltando una política educativa carcelaria. Sí, en todos los niveles además, ¿no? Genesini, y estas recomendaciones que están siendo difundidas, bueno, la recomendación 3/2021 que usted nos compartía también, ¿qué cuestiones se está marcando ahí? Desde las falencias hasta los desafíos uno puede pensar. Claro, ahí lo que se está haciendo, es decir, se comenzó muy bien con la universidad de las cárceles, pero ahora se está notando algunas falencias que hay que corregir. Entonces, lo que están diciendo ahí, lo que dicen en ese informe, el Comité Nacional, donde participan gente interesante, la que participa, inclusive gente detenida que se han recibido dentro de las unidades penitenciarias, que tienen un título universitario, están diciendo lo importante que ha sido para la gente la universidad. La experiencia más importante, o tal vez la más fructífera hasta ahora, ha sido la de la UBA, digamos, ¿no? También ahí se marcan todas las asimetrías que hay a medida que uno va saliendo del país central, digamos, ¿no? Claro. Pero acá en la Universidad Nacional de Misiones, por ejemplo, no está dentro de las unidades penitenciarias. Nosotros, en su momento, le pusimos una nota a la rectora de la universidad de acá, que estaba una señora del Dorado. Sí, está ella, Alicia Borenes. Para reunirnos con ella, para apuntalar el tema del sistema educativo dentro de que la universidad tenga aulas satélite en el Dorado, por ejemplo, donde había 21 personas que se habían recibido la secundaria, habían terminado secundaria y querían seguir la universidad, 21 personas. Y no conseguimos tener una reunión, jamás conseguimos que nos contestaran, se dignara contestando la nota. Y eso que la nota la pedimos la ministra de Derechos Humanos, la señora Tiki Marquesini, y por otro lado la había firmado yo, porque en ese momento interinamente estuve como presidente de la Comisión de Prevención de la Tortura de la Provincia.
Y veíamos, y como con la señora Tiki Marquesini, veíamos que sí, que esa es una de las grandes carencias que había, y veíamos cómo avanzaba en otras unidades penitenciarias, en la cabeza, en la conducta, en el progreso de las personas que hacían un nivel terciario y una especialización. Entonces, también veíamos eso, también hablamos con la ministra de Derechos Humanos en ese momento de ver qué posibilidades había que una escuela técnica esté dentro de las unidades penitenciarias, así un colegio secundario técnico, porque también enseña de alguna manera, enseña oficio. Sigue siendo esto que usted plantea, ¿no? Como esfuerzos aislados, pero la política que debería instrumentarse, porque nuestro país está obligado a garantizar la educación en todos los niveles, en los contextos de encierro. Totalmente, y usted no tiene, pero Alicia, no sabe cómo se superan las personas que estudian. Es increíble, cuando usted ve la persona casi semi-analfabeta que hay en las unidades penitenciarias y hacen la primaria y no tienen incentivo educativo, porque acá la provincia no compitan, no le dan importancia, algunos jueces lo tienen en cuenta, otros no, qué sé yo, y es bajo presión, porque usted tiene que presentar notas pidiéndole que se compute, que se tenga en cuenta por similitud con la ley nacional, porque la ley de la provincia no comprende el incentivo educativo. Entonces, cuando usted le dice a la persona, va a tener un incentivo educativo, si aprobase el año educativo, yo le puedo asegurar que cambia rotundamente la cabeza de esa persona dentro de la unidad penitenciaria. Y bueno, pero la gente común eso no puede saber, engloba todo como... ¿Y cómo es a nivel nacional? ¿Cómo es a nivel nacional? Se computa, ¿cómo es a nivel nacional, digamos, en la reglamentación federal? Si uno estudia, termina un ciclo, un nivel, ¿le van descontando años de la condena, por ejemplo? Un mes de condena. Por lo tanto, si usted se pone a pensar en la progresividad de la pena, la persona puede 2 meses o 3 meses antes, si aprueba el nivel educativo, si tiene conducta, tiene comportamiento y demuestra una serie de requisitos que se le pide, automáticamente con 2 meses antes accede, por ejemplo, a salida transitoria, entra dentro del estado de confianza, que es lo que primero te pide el servicio penitenciario para otorgarte, o la justicia para otorgarte una salida transitoria. Es decir, ¿cuál es la confianza? La confianza es que te está superando. Claro. Y de la demostración de que te está superando, porque también no solamente es aprobar el año, sino también corresponde a todo lo otro, la conducta, el comportamiento, el aseo personal, todo eso, todo ese combo significa ese incentivo educativo, pero bueno, pero acá la provincia está muy alejada, ¿no? Sí, es otro mundo la provincia. Claro, pero yo digo que la provincia no tiene una política penitenciaria en cuanto al respecto del sistema educativo, me refiero, ¿no? Sí. No digo lo otro, porque se ha ido superando mucho, y yo si hay algo que rescato, que hizo un clic, el sistema penitenciario provincial fue con Nilda Correa, con la alcaide mayor Nilda Correa. Juro que ahí fue un cambio importantísimo del sistema penitenciario de lo que era antes, ¿no? Yo que conozco. Pero bueno, sigue siendo también, uno mira al servicio penitenciario, pero también ese otro gran actor al que hay que mirar y que es, en definitiva, responsable final de quienes están detenidos y detenidas ahí, es el Poder Judicial, digamos, ¿no? Porque Totalmente. Quienes envían a esos lugares son jueces o juezas. Sí, coincido con usted en esto, sí. Pero yo digo, acá hay que sentarse los actores para pensar. Es decir, si te da tan buenos resultados, gente que se recibe dentro de las cárceles y salen y ejercen una profesión porque se recibieron ahí adentro, porque estudiar le da la posibilidad de cambiar una concepción de vida la que tenía y los llevó a estar en conflicto con la ley penal y quedar detenidos, privados de su libertad, y recobran y empiezan con otra concepción de vida. Yo creo que si te está dando resultados, por él de 10, te da un resultado de 5 o 6 personas,
es un triunfo. Entonces yo creo que hay que apuntalar por ahí. Totalmente. Genesini, y por último, ¿cómo es en el penal de Candelaria, por ejemplo, que es el único penal federal que tenemos acá? Ahí hay personas que están en condiciones y están accediendo, por ejemplo, a la educación, ya sea primaria, secundaria, universitaria. Sí, habían cursos terciarios. Uh-huh. No universitarios todavía en su momento, pero había cursos terciarios. Y ahora sí, habían hecho un convenio con la universidad como para, dictar clases universitarias ahí adentro. Pues, sí. Uh-huh. Y acá se avanzó mucho. El sistema educativo de la cárcel de Candelaria era muy eficiente, muy bueno. Uh-huh. Le digo más, los jóvenes paraguayos que quedaban detenidos y estaban alojados ahí en la unidad penitenciaria de Candelaria, muchos iban a la escuela. Uh-huh. Porque querían recibirse ahí desde el título de secundaria que después revalidaban en su país. Eso también, ¿no? Lo que implica un penal de esas características en una zona de frontera también, ¿no? Con presencia... Totalmente. Uh-huh. Pero yo le digo que si usted se pone a pensar, un chico paraguayo o un muchacho paraguayo que queda detenido acá en Argentina, cumpliendo la mitad de la condena que le dicta la justicia, uh-huh, automáticamente expulsado a su país de origen. Sí. Así todo, ellos buscaban determinar un año de la secundaria, un año de la primaria, o lo que pudieran terminar en ese lapso que le quedaba detenido, porque para ellos les servía como para acreditar en su país que habían escalado, habían hecho una escala más en su sistema de formación. Uh-huh. Habrá sido un año muy difícil para esa población de extranjeros y extranjeras en este contexto de pandemia, porque veíamos en el penal de Candelaria las visitas en los fines de semana con presencia de familiares de Paraguay o inclusive en las comisarías o en el penal de mujeres, esa presencia de familiares que hacían un esfuerzo terrible para venir de distintos puntos de Paraguay, que todo eso se cortó, digamos, así que habrá sido terrible también para esa población este contexto. Totalmente. Yo creo que también por eso se habilitaron los celulares, uh-huh, para que pudieran comunicar con sus familiares. Totalmente. Genesini, muchas gracias por este tiempo y gracias también por la información, como siempre. Al contrario, siempre a tu disposición, Alicia. Yo creo que estos datos, estas conversaciones sirven para que la gente también tome una dimensión de lo que ocurre, más allá de tener o no un familiar privado de libertad, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. El doctor Fernando Genesini, asesor legal de la Procuración Penitenciaria Nacional para lugares no penitenciarios, decía él, ¿no? Para esos lugares donde son detenidas, son llevadas las personas al momento de ser detenidas, gendarmería, prefectura, en el caso de mujeres, en algunas comisarías locales también, las causas federales, que van a esos lugares previo después a ser ya encausados más formalmente, procesados o condenados. De todas formas, como decía él, hay personas que están más de un año, por ejemplo, en comisarías, en contextos así hacinados, y las comisarías o gendarmería o prefectura no están en condiciones para que una persona pueda vivir ahí, por ejemplo, ¿no? Y en ese contexto, esta recomendación, esta resolución de la que estamos hablando, es una recomendación del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el eje puesto en la formación universitaria, en la educación universitaria, que debe garantizarse en los contextos de encierro. Y esto que decimos también, una cosa es hablar de la UBA, de La Plata, de las experiencias que con mucho esfuerzo también y con muchas dificultades se vienen sosteniendo en penales de esas partes del país, digamos, ¿no? Y otra cosa muy diferente es a medida que nos vamos alejando, pensando en Misiones, pensando en Chaco, pensando en las provincias más periféricas también, ¿no? Donde ni siquiera se puede garantizar la educación más básica. La universitaria, un gran desafío todavía. 9:34 minutos.
los cantos a la